Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreira. Señores, hoy es 20 de enero y hoy es el gran día, ¿verdad?, para los norteamericanos. Hoy Joe Biden se juramenta como presidente de los Estados Unidos y el nuevo presidente precisamente de Estados Unidos, el señor Biden, bueno, pues va a asumir el gobierno y va a tener que enfrentar grandes desafíos, guardando distancia con lo que fue, por ejemplo, la toma de posesión en República Dominicana, que también en condiciones muy especiales y particulares el presidente Luis Abinader también tuvo que enfrentar muy grandes desafíos en este caso. Pues en lo inmediato, en el caso del presidente de Estados Unidos, ¿verdad?, está obligadísimo a prestar atención a severos y graves problemas con el tema de la pandemia, que es algo que convoca a todos los gobiernos del mundo. Pero está el tema de la recesión, está el tema del cambio climático, urgentes necesidades sociales de la coyuntura, que a mucha gente le podría resultar impensable en un país como Estados Unidos. Y bueno, estará necesitado entonces de obtener algunos resultados que puedan ser tangibles en sus primeros meses, sobre todo en términos de la economía, que se vio, si no pulverizada, bastante mermada con todo esto en la lucha contra el coronavirus, y mostrar nuevamente la acción bipartidista, que es posible entonces que pueda desarrollarse un gobierno desde esa perspectiva. Veíamos un análisis interesante que hacía Fernando García respecto al tema y a los desafíos de Joe Biden para esa jornada presidencial que inicia en el día de hoy. Y definitivamente Biden está llamado a gobernar un país cuya credibilidad internacional, por los acontecimientos que vimos al inicio del año, a principios de este mismo mes, bueno, pues se ha visto muy dañada por todos esos vaivenes de la política y la inestabilidad de la gestión precisamente del presidente que sale, que es el presidente Juan Donaldo Trump. Igualmente, Estados Unidos adolece de serios problemas estructurales que se han evidenciado en los últimos tiempos, que han sorprendido a muchos, pero que está ahí. Serios problemas que en este momento se han expresado con graves crisis políticas, económicas, de salud, y con una sociedad que está total y absolutamente polarizada en términos del descrédito, en términos de la disfuncionalidad de muchas de sus instituciones, y con una perspectiva bastante complicada respecto a las obstrucciones que vimos que se produjeron en el Congreso. Entonces, si a todo eso se agrega en el desafío que tiene el presidente Biden, tal como lo deja entrever de manera muy clara García, se puede entonces a esto incorporar, ¿no?, los poderes del presidente Biden, que podían estar bastante mermados, muy mermados, porque los márgenes bastante estrechos, por supuesto, de su triunfo, podría afectar y considerar que no cuenta con un mandato sólido. Entonces, ahí la situación va a estar bastante complicada. Hay una lista bastante abreviada de cuáles podrían ser los desafíos que se enfrentan hoy de la sociedad estadounidense, junto a todas las urgencias que pudieran tener, claro está, y toda la gravedad del impacto de la pandemia y las tendencias preocupantes que en este momento afloran y que incluyen incluso guerras sin fin que han empantanado ese país por muchísimo tiempo. Pero hay unas referencias interesantes que también se pueden hacer en este momento respecto a los acontecimientos últimos que en Estados Unidos se estuvieron viviendo, respecto a esas minorías, respecto a esa violencia afroamericana. Ustedes recuerdan el caso Floyd, lo hemos mencionado varias veces nosotros en esta misma transmisión. Ustedes recuerdan todo el impacto que eso tuvo en plena pandemia en términos de la gente y esas expresiones de disgusto de un país que no tiene todo resuelto como muchos quieren pretender, y que también tiene sus crisis políticas en un mundo que ya no es unipolar. Y que esa multipolaridad crea muchas angustias. Bueno, pues esas expresiones no eran más que expresiones no de protesta por un maltrato a un afroamericano o por una minoría que en Estados Unidos ocupa el 13%, sino a un disgusto en términos de la fisura en el plano político, claro está, y que se vio bastante complicado con todo el tema económico del que
esa burguesía y oligarquía norteamericana había apostado en manos de Juan Donaldo Trump, y que lamentablemente la pandemia y el manejo que se ha dado a Estados Unidos pues simplemente arrodilló. Y como es un país que tiene pendiente esa participación política y que con la estabilidad económica pues avanza en un país y en una sociedad de consumo, cuando tú ves que hay un freno para el tema económico, como ocurrió, entonces pasó lo que pasó. Y ahí ustedes vieron incluso que Juan Donaldo Trump perdió las elecciones, y no solo perdió las elecciones, sino que dejó bastante desacreditado ese sistema norteamericano. La situación equivale a una crisis de representación política, que es parte del desafío también, con una masiva desigualdad en ese país, de la lucha por la supervivencia, que es un componente muy central, por lo que le estábamos diciendo, cotidiano por millones y millones de personas, y esa conciencia pública de muchos de ellos que ha devenido retorcida en su propia situación por sus mismos miedos, por sus mismos fanatismos, porque se han sentido repetidamente engañados y abandonados por ambos partidos del sistema, y eso es un desafío increíble. Dicho esto, y muy rápidamente respecto a lo que hoy implica, o más que lo que implica, más que la toma de posesión, sino las implicaciones que tendría para el presidente que asume, vamos entonces en otra entrega de Soy Ivonne Ferreras a hablar el impacto que eso tendría entonces para la región, para América Latina. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué nosotros debemos esperar entonces como latinos de este nuevo gobierno que inicia ahora con los demócratas en el caso de Estados Unidos? Vamos a hacer una interesante reflexión. Mientras tanto, volvamos al patio. Vamos a retrotraernos al ámbito de lo local, y hoy la información por una conversación que tuvo el director de la policía con los medios de comunicación del Grupo Corripio. Se puso de nuevo de relieve, señores, todas las necesidades de una reforma policial aquí en el país. Esa policía con una mentalidad trujillista reivindicada al máximo durante los 12 años de gobierno de Joaquín Balaguer, utilizada y distorsionada distinto a los países de la región como órgano represivo que debería servir y auxiliar de las instituciones, total y absolutamente distorsionada ese rol. Por eso, señores, nosotros hemos visto esa policía en muchos casos muy corrupta, ¿no? Y que ahora tiene la necesidad de esa reforma. Sin embargo, convencidos estamos de que la policía de ninguna manera puede reformarse a sí misma, que es las pretensiones que se han tenido hoy. El director de ese organismo, de las referencias que hacía, es de que precisamente la mayoría de las muertes violentas en estos últimos días están relacionadas con conflictos sociales, no con acciones policiales. Sabemos incluso que esa policía ha tenido lo suyo respecto a esos nefastos y de triste recordación de los intercambios de disparos. ¿Recuerdan? Esa policía misma que ha tenido organizados departamentos de torturas en su seno. O sea, todos esos elementos, sin descartar y sin dejar de pensar en que, por supuesto, hay una oficialidad joven con mentalidades diferentes que probablemente pudieran tener la intención de hacer esa policía más cercana a la comunidad, que podía apoyarse y hacer un trabajo más comunal. Pero eso tiene que definitivamente producirse a través de una reforma, y esa reforma tiene que hacerse no viendo solamente la policía como un instrumento de gente que no tienen más nada que hacer en su vida, porque no tienen la preparación académica, porque no han tenido las oportunidades que han debido de tener en un país que debía ser más equitativo, y entonces simplemente van y se engañan a la policía a reproducir mentalidades atrasadas, superadas, como es, por ejemplo, la tiranía, como es la dictadura. Entonces urge lamentablemente en este momento, señores, que esa policía se reforme, porque necesitamos una policía, pero como debe ser, y respetada por la gente, porque cuando se llegaron a generar tantas confusiones en el sentido de que tú no sabías cuando alguien te mandaba para uniformado, si se trataba de un policía si era un delincuente vestido de policía o un policía delincuente. A ese nivel llegamos, y ustedes recuerdan aquella campaña Policía no me mate, o se recuerdan a uno que se llevó el mote de cirujano precisamente por cómo actuaba respecto a los ciudadanos, o aquel que todavía habla durísimo y que no hay quien le haya superado la muerte por intercambio de disparos de ciudadanos y ciudadanas, que
simplemente de manera indiscriminada actuaban en contra de él cuando debería ser con un acompañamiento. Y acompañamiento es el que tienen ustedes que darnos a nosotros. Sí, señor, si les gusta esta transmisión, vamos a darle like, vamos a opinar, vamos a suscribirnos si todavía no lo han hecho, porque yo soy Ivonne Ferreras y me voy a tomar mi tececito de tila, señores, porque la verdad que las cosas en este país lo ameritan. Les invito a que ustedes lo hagan también. Salud.